Vamos a abrir porque en marzo... El chico de la mañana. Buenísimo, chico. Estuve media hora pensando en lo que iba a decir. Estaba pensando en la introducción. Lo peor es que son 2 minutos grabados en el celular. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Muy bien, léelo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El día de ayer estuvimos hablando sobre distracciones. Estuvimos hablando sobre aquellas cosas que podían ser elementos que nos impidieran poder alcanzar los objetivos que Dios ha trazado sobre nuestra vida. Al final de la meditación del día de ayer yo les animé a ser prácticos, a hacer una lista de cosas prácticas, cierto que pueden ser un impedimento para alcanzar los objetivos trazados. Sé que la mayoría no lo hizo, ¿tá? Lo sé, lo percibo en mi espíritu, que la mayoría no hizo esas cosas porque se distrajeron. Pero es bueno que lo hagan, es bueno que lo hagan de una manera racional, aquellas cosas que tú sabes que pueden ser un elemento distractivo delante del Señor. Sobre todo aquellas cosas que son debilidades en nuestra vida. O sea, nosotros reconocemos las cosas débiles en nuestra vida, porque esas cosas débiles, cierto, el día de ayer veíamos que pueden ser un elemento distractivo en nosotros. Yo quiero ir un paso más adentro del análisis, cierto, de por qué nosotros podemos llegar a mitad de camino, del por qué nosotros quizás no podemos alcanzar la meta, del por qué quizás nosotros no podemos dar pasos, por ejemplo, en base a aquello que Dios nos ha pedido que hagamos. Quiero que veamos un elemento distractivo que obviamente nosotros no nos damos cuenta que es un elemento distractivo. Y una de esas cosas que son muy fuertes en nuestras vidas son las costumbres. ¿Tá? Las costumbres pueden caer dentro del marco de la distracción cuando dichas costumbres nos alejan del propósito de Dios. Repito, las costumbres caen dentro del marco de la distracción cuando ellas nos apartan de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué son las costumbres? Las costumbres son la suma de nuestros hábitos. ¿Qué son las costumbres? Las sumas de nuestros hábitos. ¿Y qué son los hábitos? Los hábitos son la suma de nuestras acciones. ¿Y qué son nuestras acciones? Nuestras acciones son la suma de nuestras decisiones.
¿Y qué son nuestras decisiones? Nuestras decisiones son la aplicación de nuestras creencias. Nuestras decisiones son la aplicación de nuestras creencias. ¿Qué es lo que va a demostrar realmente lo que nosotros creemos? Lo que va a demostrar realmente lo que nosotros creemos no es, ¿cierto?, lo que nosotros decimos. No es lo que nosotros hablamos, no es lo que nosotros enseñamos. Lo que realmente va a demostrar lo que nosotros creemos son nuestras costumbres. Las costumbres generalmente no son manejadas a nivel de la conciencia o a nivel del razonamiento, de la razón. Las costumbres son costumbres y muchas de ellas operan a nivel directo, o sea, desde la acción, ¿cierto?, del sistema de creencia mental a la acción propiamente tal. Es tantas veces que lo repetimos, tantas veces que ya no se procesa a nivel del razonamiento. O sea, yo no razono, una costumbre es una costumbre. Uno está acostumbrado a hacer algo. Por ejemplo, una persona que está acostumbrada a meterse los dedos en la nariz, ¿cierto?, puede estar en el lugar más chiqui, a vivir por haber, puede tener ya, si yo no puedo meterme el mono en la nariz porque voy a estar en un evento importante, ¿no? Pero esa persona, sin darse cuenta, está pero tan acostumbrada a hacer eso, tan acostumbrada, que de pronto tú la ves con el dedo en la nariz. Se lo saca, lo da vueltecita. Eso es una costumbre. Las costumbres no las manejamos a nivel del razonamiento, no las manejamos a nivel de la conciencia. Son el producto de nuestros hábitos, lo hacemos. Muchas veces nosotros actuamos en base a nuestras costumbres y después las pensamos. ¿Tá? Un gran defecto que hay de nuestras costumbres es eso. O sea, lo hacemos y después lo pensamos. Muchas veces ni siquiera lo pensamos, lo hacemos. Y alguien mira y te dice, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? Y vos decís, ¿qué hice? A veces una costumbre tuya para otra persona es una ofensa. Una costumbre tuya como, por ejemplo, hacer sonar, ¿cierto?, la sopa cuando te la llevas a la boca, para algunos es una desgracia social. Para otros es rico, llega a ser agradable esta música de fondo. Es interesante, ¿no? Pero nuestras costumbres están arraigadas a nuestras creencias, no a lo que decimos creer. Otro elemento que es muy engañoso dentro de nuestras costumbres, ¿cierto?, que cae dentro del marco del engaño y que cae dentro del marco de la distracción, ¿cierto?, es la anestesia mental. ¿Qué es una anestesia mental? La anestesia mental es la convicción que nosotros tenemos en nuestros pensamientos de que estamos actuando en base a algo que decimos creer, pero que no actuamos así. Es como una amnesia, es como una anestesia, es un adormecimiento, o sea, es la capacidad mental que nosotros tenemos para decir que actuamos en base a algo que realmente no actuamos. Te pongo un ejemplo. Daniel, estoy pasando una situación grave, te voy a pedir que ores por mí. Vos llegás y le contestás, sabes, yo estoy orando por ti. Vos tenés la convicción de que estás orando. Le escribes a una persona, a un amigo, le dices, querido, yo voy a estar orando por ti. ¿Por qué? Porque es parte de la convicción firme del alma que nosotros tenemos
de que tenemos que interceder y orar los unos por los otros. Pero la realidad real dice, pasó ese día, no oraste. Pasó el segundo día, menos. Ya para el tercer día, te olvidaste. No tenés un problema de conciencia, no tenés un problema de pecado, no tenés un problema de, ay, no oré por el hermano, qué terrible. No, vos seguís viviendo tu vida. Y más encima, te conecta y vos le preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y el hermano te escribe y te dice, gracias por tus oraciones. La verdad es que se produjo un efecto impresionante. La intención es lo que vale. ¿Te das cuenta? Eso es una amnesia. Eso es la incapacidad que nosotros tenemos para evaluar nuestras acciones. O sea, hay una incapacidad. Por eso el día de ayer, cuando yo terminé la enseñanza y yo te dije, hácete una lista, tú no la hiciste. Porque hay una incapacidad natural de no evaluar mis costumbres. ¿Cuáles son mis costumbres? ¿Cuántas horas del día yo paso enojado sin darme cuenta? ¿Cuántas horas del día yo paso peleando conmigo mismo en mi mente? ¿La evaluaste? ¿Hiciste una anotación de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de tu vida tú pasas, terminas una conversación, alguien te dice algo, tú sales de esa conversación y tú sigues creyendo lo que siempre creíste? Sin darte cuenta. No estoy hablando algo que se maneja a nivel de la reflexión mental. Estoy hablando de algo que se maneja en base a las costumbres. Y esto es un elemento distractivo muy fuerte. Es terrible. Es el mal de nuestras vidas. ¿Ya? Las costumbres nacen, ¿cierto?, de algo que domina nuestras vidas, de algo que controla nuestras vidas. ¿Ya? Un día, yo siempre he contado esto, un día yo voy caminando por la playa con Mitch, o sea, hacia la piscina con Mitch. Yo tenía que ir a enseñar, él iba a la piscina, vamos en una charla muy rica con el Mitch conversando, y de pronto yo miro la piscina y la piscina está llena de gente bañándose, ¿no? Yo con mi sobrepeso, ya gordito, miro lleno de máquinas de ejercicio, gratis para nosotros los del ministerio, totalmente gratis. Yo voy caminando y mi conciencia, ¿no? Llevo a un hombre deportista toda su vida, desde los 4 años deportista al lado mío, y inconscientemente, inconsciente, no consciente, inconsciente uno siempre se justifica. Yo le digo, Mitch, ¿sabes qué? Tengo unas ganas de practicar natación. Mitch me mira, para, en medio del camino para y me mira, amigo, tú no quieres practicar. La verdad es que tú ni siquiera quieres venir a la piscina. Ahí está. Todo es gratis, absolutamente gratis, para venir cuando quieras e invertir las horas que quieras en esto. Amigo, si tú quisieras venir, lo único que tendrías que hacer es venir. Yo lo miro a Mitch y le digo, Mitch, tenés razón. ¿Cuántas veces hiciste tú lo mismo? ¿Cuántas veces miraste el pan? Le pegaste la mordida y dijiste, tengo que bajar de peso. No, nunca. Bueno, tú nunca. ¿Ya? ¿Cuántas veces tú dijiste, yo voy a hacer tal cosa, necesito hacer esto, necesito levantarme a tal hora, necesito leer la Biblia, necesito hacer esto, necesito esto? Tú sabes tus necesidades. Conoces todos los principios básicos que pueden cambiar tu vida, porque hemos pasado cientos de veces por ellos. Pero ¿qué es lo que nos impide? ¿Cuál es la distracción más grande en nuestra vida? Es nuestra costumbre. ¿Ya? Es nuestra costumbre. Las costumbres son tan fuertes que dominan nuestros músculos. Las costumbres son tan fuertes que dominan nuestros deseos. Las costumbres son tan fuertes que dominan nuestro destino.
¿Ya? Y aquí hay un misterio de formación, de creación, de criación. ¿Ya? Es un misterio de criación que no es un misterio. O sea, Dios le dio la capacidad al hombre para criar al hombre. ¿Me entiende? Dios le dio la capacidad al hombre de criar al hombre. O sea, la responsabilidad de criación no está en Dios. La responsabilidad de formación de costumbres y hábitos no están en Dios, están en las personas. O sea, nosotros respondemos a costumbres que vienen de la crianza. Nuestra manera de actuar, de pensar. Quizás podemos atribuirle a cierto rango a esto algo genético, interno, ¿no? Que hay ciertos patrones de comportamiento que nos son añadidos, que vienen dentro de nosotros. ¿Está? Pero no vamos a hablar de eso porque son lo mínimo. ¿Está? Son lo mínimo. Estamos hablando de aquellos patrones de comportamiento adquiridos, que los vamos adquiriendo desde la niñez. Entonces, cuando nosotros nos topamos con este pasaje, cuando nosotros nos topamos, ¿cierto?, con este inicio de nueva sección en el libro de Romanos, cuando Pablo quiere enfocarse directamente en los asuntos prácticos de la vida del cristiano, ¿cierto? Quiere centrarse directamente en asuntos prácticos de la vida cristiana, no hay mejor manera que la observación de nuestros pensamientos, evaluando nuestras acciones. Eso es lo que es la invitación que el apóstol Pablo está haciendo. O sea, Pablo enseñó, gentiles y judíos están bajo pecado, ¿cierto? Le enseñó por qué están bajo pecado y cuál es el plan de salvación. Llega y empieza a hablar de las costumbres judaicas y le empieza a hablar a los gentiles de por qué Dios escogió al pueblo de Israel, para dejársela clarita, ¿cierto? Le habla de las costumbres, de los hábitos, de cómo se apartaron del Señor, capítulo 9 al capítulo 11. Pero cuando llegamos al capítulo 12, él entra en todo, ¿cierto?, una actividad de eventos prácticos sobre las iglesias en Roma. O sea, para que usted comience a hacer cosas prácticas, usted necesita renovarse. Para que usted pueda ejercer cosas prácticas en la vida cristiana, usted necesita renovación. ¿Y cómo nosotros nos renovamos? A través del razonamiento. Interesante, ¿no? Pues muchas veces nosotros decimos, tenemos la tendencia de pensar, lo sobrenatural viene, el espíritu me toca y ¡prum! ¡Ta-ta-ta-tan, ta-tan! Ahora cambié, mudé, soy transformado. Tengo vida nueva. Claro, pero ¿qué es lo que hace ese espíritu de Dios en nosotros? ¿Nos lleva a un cambio de qué? De mentalidad. O sea, el objetivo del Espíritu Santo en nosotros es producir un cambio racional. Por eso el apóstol Pablo invita a la iglesia, ¿cierto?, a transformarse a través del razonamiento espiritual, del razonamiento conforme a todo lo que él vino enseñando. Conforme a todo el plan de salvación, la justificación, la manera de ver la vida. Nosotros leemos la Biblia, la evaluamos mentalmente y la asumimos como un nuevo sistema de creencia. Al asumirla como un nuevo sistema de creencia, eso va a cambiar nuestras creencias. Al cambiar nuestras creencias, va a determinar nuestras nuevas acciones. Al determinar nuestras nuevas acciones, va a determinar nuestros hábitos. Al determinar nuestros hábitos, va a determinar nuestras costumbres. ¿Se da cuenta? O sea,
vos tenés que meterte en la cabeza lo que Jesús piensa. Tenés que meterte en la cabeza. No solamente te dice, métetelo en la cabeza, o sea, llénate la cabeza del mensaje bíblico, llénate la cabeza, porque si no tus costumbres van a seguir siendo las costumbres de siempre. Sino que te dice, hace un culto a esto, a esta renovación. Hace un culto. ¿Qué es un culto? ¿Qué es cultuar? Dicen los brasileños, ¿no? Cultuar. Cultuar. Es como hacer un culto. Vamos al culto. ¿Qué es culto? La palabra griega de culto se traduce como ceremonia. Religión. Actos que determinan nuestra devoción. O sea, del nuevo pensamiento del cual el Señor quiere que nos llenemos, nosotros tenemos que hacer nuestra adoración, nuestra razón de vivir, hacer nuestra religión. O sea, ser seguidores de los pensamientos de Cristo. Nosotros debemos transformarnos en adoradores. Cuando decimos adoramos a Cristo, ¿tá? Adoramos lo que Él nos enseñó. Adoramos lo que Él nos dijo. Porque lo que Él nos dijo es un beneficio para nuestras acciones diarias. ¿Me están entendiendo? Cuando nosotros decimos que adoramos al Señor, nosotros adoramos sus creencias, adoramos su pensamiento, hacemos una religión de lo que Él nos enseñó. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas han determinado nuestra nueva vida. Nosotros no podemos transformar nuestra vida si nosotros no adoramos lo que Él nos ha dicho, lo que Él ha hecho y lo que Él quiere hacer. No podemos transformar nuestra vida si nosotros no adoramos lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él va a hacer. Toda nuestra adoración, toda nuestra acción, todo nuestro actuar, todo nuestro pensamiento está basado en la realidad de Dios. O debería estar como un culto racional, como un culto religioso. Nuestra mente adora al Señor. Nuestros pensamientos adoran al Señor. Nuestra manera de actuar basada en nuestros pensamientos. O sea, nuestros pensamientos van a determinar nuestras acciones van a determinar nuestros hábitos van a determinar nuestras costumbres. ¿Tá? Pero para eso nosotros necesitamos entrar en una adoración racional. Nunca tú vas a entender, por ejemplo, la pasión que puede haber en el sometimiento. Cuando el texto bíblico dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Nunca vas a hacer una costumbre de esto si tú no lo entiendes, si tú no adoras, si tú no bendices la razón de por cual el Señor está diciendo sométete. Para eso necesita orar, adorar, creer, determinarte, racionalizar y cambiar. Y cambiar.
cambiar no a lo que tú piensas, no a lo que tú crees, como decíamos ayer, sino a lo que Él piensa de ti. Tú le rindes un culto a lo que Él piensa de ti. Tú le rindes un culto a lo que Él hace por ti. Tú le rindes un culto a lo que Él va a hacer por ti. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. ¿Ya? El que es, el que era y el que ha de venir. Hasta por ahí, la mitad del libro. ¿Ya? Él es digno de recibir la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza. ¿Por qué? Porque nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. Ahora, ese es un culto racional. Yo entiendo que Él me hizo un rey o reyes para reinar con Él. Yo entiendo que Él me dio un sacerdocio para adorarle, para bendecirle. Yo entiendo que Él me hizo su hijo para bendecirle. Yo entiendo y yo creo. Los grandes cambios en tu vida comienzan cuando tú empiezas, ¿cierto? Tu ampolleta se enciende y entiendes lo que el Señor te está diciendo. Eso es revelación, es correr el velo. Por eso la gran guerra espiritual ya es cuando la gente dice yo no entiendo. No es que no entienda, sino que no está, su creencia interna es más fuerte que lo que Jesús simplemente le está diciendo. Por ejemplo, deja de pecar. Yo pienso, ¿por qué tengo que dejar de pecar? Porque la Biblia dice que el pecado destruye al hombre. Ah, wow, destruye al hombre. Entonces yo pienso, yo razono. Si yo peco, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a ser destruido. Y ahí viene la elección. ¿Cuál es mi elección? No pecar. Es vida o muerte. ¿Te das cuenta? Ese es un culto racional. Quiero que abran su Biblia en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Del versículo 18 al versículo 23. Colosenses capítulo 2, del versículo 18 al versículo 23. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Viste la palabra culto voluntario? Esa es una sola palabra griega. Culto voluntario. Y ese culto voluntario se traduce como santurronería. Así se traduce. Santurronería. O sea, es como un falso culto. O sea, un culto que apunta más a la exaltación del hombre que a la exaltación a Dios. Eso es la santurronería. Así dice el diccionario. Ahora quiero que prestes atención a algunos elementos de este pasaje. En primer lugar, nos está hablando sobre una falsa humildad
un falso culto, una adoración indebida como el culto a los ángeles. Y la razón que da el apóstol Pablo es una mente carnal. Una mente carnal enriquecida por las cosas de este mundo. Una mente carnal enriquecida por las costumbres de este mundo, ¿ya? Por las leyes humanas. Leyes, tradiciones, costumbres de hombres. Rico meditar en este pasaje. Mandamientos, doctrinas. Y es aquí donde está el gran planteamiento de Dios. Para que nosotros podamos, ¿cierto?, renovar nuestro entendimiento y cambiar nuestras actividades diarias, prácticas, necesitamos renovar nuestra mente. Pero para renovar nuestra mente, ¿cierto?, necesitamos racionalizar bien aquello que Dios nos ha enseñado. Pero para poder racionalizar bien aquello que Dios quiere que nosotros pensemos y actuemos, Dios nos dice que nosotros debemos morir. ¿Está? ¿Pero morir a qué? Piensa, ¿morir a qué? ¿A qué debemos morir? ¿Correcto? O sea, nosotros debemos morir a nuestros hábitos y costumbres. Debemos morir a nuestras antiguas creencias. Tú no vas a conseguir la meta este año, al menos de la manera que Dios quiere que la consigas, si tú no estás dispuesto a morir a tus creencias pasadas. Porque las herramientas que tú vas a utilizar son las mismas herramientas que tú utilizaste en el pasado. ¿Ya? Son exactamente las mismas. Nosotros debemos crecer en el conocimiento de Cristo, ¿ya?, y en el entendimiento del Señor, y en el entendimiento de los planes y propósitos que Él tiene para nosotros. ¿Ya? El culto es algo importantísimo. Y el libro de Romanos nos enseña que nosotros debemos dar un culto racional. Debemos dar un culto, ¿cierto?, aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. Cultuar, adorar, hacer una verdadera doctrina de nuestras vidas, aquello que Dios quiere que hagamos. Eso es pasión. Eso es una acción determinada por la pasión. Nuestros hábitos y nuestras costumbres comienzan a cambiar, a ser diferentes, cuando nosotros comenzamos a adorar aquello que creemos. ¿Ya? Hay cosas tan arraigadas, pero tan arraigadas, porque hemos hecho una adoración de lo que creemos. Les pongo un ejemplo. Un niño, yo casi termino, un niño que a los 6 años de edad, 8 años de edad, ponle 8 años, es llevado por su padre a un prostíbulo para que se haga hombre. Uno dice, pero eso es una locura. Pero pasa. Tengo conocidos que eran chiquitos y ya el papá los llevaba a los prostíbulos. Porque el sistema de creencia era, tenés que hacerte hombre, como aquella mujer de una iglesia X, en un lugar X, de un barrio X, que yo me enteré por su pastor que hacía que sus hijos vieran pornografía con ella. ¿Por qué hacía que sus hijos vieran pornografía con ella? Porque uno de sus hijos había caído en la homosexualidad. ¿Ya? Estaba cayendo en prácticas homosexuales. Y la mujer estaba tenía tanto miedo de que este joven, su hijo, ¿cierto?, se inclinara a una práctica que para ella era inadecuada, que quería meterle a ella, ¿cierto?, la
la actividad sexual correcta, pero a través de pornografía, que en conclusión no era correcta tampoco, era perversión. Conclusión de la historia, ella tiene un sistema de creencia. Y el sistema de creencia, tanto como el padre que lleva al niño y esta mujer, creen, cierto, que la hombría está basada en un orden correcto o en un orden sexual, no importa de qué manera, hacia la mujer. Y es tan fuerte, lo aprendió desde pequeño, que va a hacer cualquier cosa, cierto, para que eso acontezca, para que eso se haga una realidad. Esa costumbre nace de una creencia interna, de una creencia muy fuerte, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que quieren casarse. ¿Sabes por qué quieren casarse? Para tener relaciones. Entonces allí está la amnesia mental. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la amnesia mental? Yo me quiero casar porque quiero ser feliz, porque no quiero vivir sola, porque no quiero vivir mis días triste y abandonada. Esa es su justificación mental. Pero en el fondo, bien en el fondo, hay una creencia sublime, interna, que es el elixir de los dioses, el placer sublime de experimentar una sensación emocional que todo casado y otros que no son cristianos lo practican, y yo tengo la tristeza, la desgracia, la deshonra de Dios de no practicarla. Por eso, muchas veces, cuando una persona, no estoy hablando de todos, pero cuando la persona está buscando una pareja, se activa algo demoníaco en esa persona, ya que es la sensualidad y la lujuria. Y la atracción es una atracción basada en lujuria y no es una atracción basada en una palabra del Señor. No está basada en una creencia en Dios. En la antigüedad, cierto, los padres juntaban y casaban a los hijos. Hasta el día de hoy en la India se practica eso de la cultura islámica. Pero eran los padres quienes escogían las esposas y los esposos para sus hijos. Tú hablas en Occidente esto y yo doy una charla. Quiero enseñar esta nueva costumbre, que es una costumbre antigua, de cómo los padres deben escoger el esposo para sus hijas. Y yo quiero restaurar esta creencia. ¿Qué van a hacer conmigo? Me apedrean, me crucifican. Esto es inaceptable, esto es inconcebible, esto es aberrante. Y me van a mirar y me van a decir, claro, como usted ya escogió. Ahora, ni por si acaso se va a detener a racionalizar lo que yo voy a enseñar. O sea, se descarta automáticamente. El sistema de creencia es tan fuerte que no se razona, no se piensa. Se descarta automáticamente, no puede ser. Yo voy a escoger. Yo voy a escoger a la persona que me atraiga. Hay una atracción. Las maripositas en la panza muchas veces no son sinónimos ya de algo del Señor. Son dragones. ¿Está? Entonces cuando nosotros pensamos en Dios, cuando nosotros actuamos en base a los pensamientos de Dios, nosotros tomamos decisiones en base a los pensamientos de Dios. Y fíjate que muchas de las cosas están basadas en una decisión, no están basadas en algo sobrenatural que te cambia la historia, están basadas en la suma de tus decisiones, basadas en las creencias en Dios. Cuando conocí a Raquel, ¿cierto? Y yo estaba ayunando, era mi tercer día de ayuno, ayunando por saber si era la voluntad de Dios. Ayunando, súper espiritual. Quería que un ángel del cielo viniera y me dijera, esta es la mujer de tu vida. Aparte, emocionalmente estaba inclinado por otro lado. Y el Señor, el tercer día de ayuno, me dice, Daniel, no seas tonto.
no seas cobarde. Toma una decisión. Ese mismo día, el mismo día que yo estaba orando al Señor, dice Raquel, que estaba en el baño duchándose y luchando en su corazón porque ella estaba esperando. Dios le había dado una palabra que yo iba a ser el hombre de su vida. Se le había dado en enero y estábamos por allá por julio. Ella ya estaba cansada con su lucha emocional. Aparte tenía propuestas por todos lados, tenía ofertas, ¿ya? Tenía ofertas por todos lados y Dios le dice a Raquel, renuncia a esa relación. Renuncia, ¿cierto?, a ese sentimiento. El mismo día. O sea, era una cuestión de decisiones. Si yo no me hubiera puesto las pilas, hubiera perdido copero, porque Dios estaba preparando el escenario, ¿cierto? Dios tenía creado el escenario porque Dios quería glorificarse. No era la paciencia tremenda de Raquel, sino Dios estaba probando su corazón. Y no era mi espiritualidad que un ángel del cielo vino y dijo, esta es. ¿Te das cuenta? O sea, al final la palabra de Dios se cumplió. Dios le dio una palabra y se cumplió. Y Dios me llevó al crecimiento racional a mí. Y empezó a quitar mis aspectos místicos. Pues yo era una persona muy mística. Demasiado mística. ¿Tá? Entonces Dios estaba quitando mi misticismo para entrar en un entendimiento de lo que verdaderamente era mi fe en Jesús. O sea, era el miedo, la cobardía, al rechazo, lo que me estaba impidiendo. Era el miedo al fracaso, era el miedo a tantas cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestras costumbres, nuestros hábitos pueden ser elementos distractivos para que nosotros crezcamos en el Señor. Revisa tus costumbres. No revises lo que tú dices creer. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión contraria a los principios y a las leyes bíblicas? ¿Cuándo fue la última vez que te discutiste y dijiste cosas y luchaste? Es como aquel drogadicto que siempre vive hablando de su pasado. Hay gente que toma un ministerio ya no porque Dios lo está llamando, sino que para quedar ligado todavía a su pasado. Hay personas que dicen, yo tengo un llamado a la restauración de drogadictos. ¿Ya? No tienen un llamado a la restauración de drogadictos. Ellos practicaron la drogadicción durante tanto tiempo, ya, que ahora siguen ligados a ese mundo, a esa información. Y cuando tienen problemas de debilidad, ¿sabes cuáles son los temas de conversación de ellos? Lo que hicieron en el pasado. Y yo hice esto, y yo caminé por esto, y yo me quedaba aquí, y yo hacía allá. Ya, y se siente como algo así interno, como ¡wow! Pero Dios me rescató. Y ahora soy lavado por la sangre preciosa de Jesucristo, gloria a Dios. Aleluya, amén, por siempre y para siempre. Pero en su culto racional, en su adoración mental, sigue atribuyendo adoración y la imposibilidad de cambiar mentalmente y emocionalmente. La imposibilidad. Vive en la suma de sus recuerdos. Sumando sus recuerdos y dice, esto es imposible. Mentalmente tiene un sistema de creencia. ¿Cuál es el sistema de creencia? Es imposible. Entonces yo lo sigo alimentando. Está allí. Conversaciones, discusiones, teorías, filosofías, creencias, enseñanzas filosóficas de por qué realmente puede existir esto y continuar, y si yo caigo el Señor me restaura. Pero no toma la decisión mental, racional, un culto racional de decir las cosas viejas tienen que pasar, tienen que terminar. Una de las cosas que me bendijo de la vida de Pedro Hadley, a Pedro Hadley lo dejaron de invitar a las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque a Pedrito Hadley lo invitaban siempre a que contara su testimonio. Un día el Señor le habló a Pedro y le dijo, cada vez que tú cuentas tu testimonio, tú estás adorando a lo que el diablo hizo en tu vida. Y se paró firme.
se paró firme un día y dijo, yo no voy a hablar más de mi pasado a menos que Dios me diga. Lo que yo voy a hacer, voy a hablar de Jesucristo, voy a hablar de su sangre preciosa y voy a hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida ahora. ¿Sabes qué pasó con él? Nunca más lo invitaron. Nunca más lo invitaron. Lo invitaban al evangelismo, lo invitaban a la enseñanza para que contara su testimonio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué increíble! Y la gente siente como una alevosía mental. No frente al poder de Jesucristo, sino frente a lo que tan malo que fue. Necesitamos hacer un culto racional para cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres. Muchas veces nuestra vida externa es una vida que busca a Dios, pero nuestra vida interna sigue rindiendo y dando culto a los pensamientos del pasado. Me sonó bonito, ¿no? Nuestra vida externa, cierto, representa a Dios, pero nuestra vida interna sigue dando un culto racional a nuestros eventos del pasado. Internamente seguimos adorando a lo que nosotros siempre hemos creído. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos presentar, cierto, nuestras vidas en sacrificio, porque esto es un sacrificio. Sacrifico mi pensamiento, sacrifico mi vida para decir yo no pienso más en esto. Yo actúo en base a lo que Dios me dijo. Yo creo que Dios tiene el poder para transformar mis hábitos y mis costumbres. Amén. ¿Está? Este es un elemento distractivo muy poderoso. Por eso quise invertir una meditación, parece en clase, ¿no? Completa en esto. Cambia, hácete una lista. ¿Qué es lo que tú estáis pensando? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿A quién estáis adorando? ¿Está? Quizá a veces nosotros nos sentimos condenados por nuestras acciones y nunca cambiamos nuestras acciones. ¿Por qué? Porque llegamos... Sigo hablando. ¿Por qué nosotros tenemos problemas? ¿Sabes por qué tenemos problemas? Porque siempre tratamos de cambiar nuestras acciones sin cambiar primero nuestros sistemas de creencia. Entonces cuando caemos nos sentimos condenados. ¿Está? Y tratamos de cambiar nuestras acciones. Pero tenemos que cambiar desde adentro. ¿Ya? Sacrificarnos internamente. Desde adentro hacia afuera. Sacrificar nuestros pensamientos del pasado. Ponerlos delante del altar. Y decir, yo quemo esto. Y yo escojo pensar esto. Formo un hábito. Me sacrifico. Me levanto a tal hora. Leo tal cosa. Lo proclamo. Lo declaro. Ya tomo la decisión de hacer una acción como un buen scout. Mi buena obra del día. Basada en mi nueva creencia. Amén. Esta es, como diría un hermano por allá en la Iglesia Católica, palabra del Señor. Y el pueblo dice, escúchanos, Señor. Quizá algún día vamos a hablar de eso, profundizar un poquito más sobre cultos y religión en cuanto a los sistemas de creencia. Nosotros somos tan religiosos. Yo, por ejemplo, soy una persona tan religiosa. Una vez entré a una iglesia católica, me sentía tan mal espiritualmente. Cuando yo entro a la iglesia católica, la presencia del Espíritu Santo llegó a mi vida. Eso me trajo una confusión. Pero una confusión bárbara. Yo entré a la iglesia llena de santos por todos lados, ¿no? Yo me sentía mal, había sentido un ataque del diablo. Yo entro a la iglesia y yo siento una paz de Dios y una presencia del Señor. Yo estamos todos locos, ¿qué es esto? Y en el fondo había un grupo de gente cantando. Alabaré, alaba. Y eran los carismáticos, católicos. En el templo central, en Santiago. Nosotros tenemos tantas cuestiones en nuestra mente, ¿cierto? Tantas cosas. Por eso tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Oramos al Señor. Padre, queremos darte tantas gracias, Señor, por la vida de Pablo. Gracias, Señor, porque él sí
tenía tantas, pero tantas creencias. Señor, él tuvo que parar 14 años de su vida antes de empezar a enseñar, quizás 17. Él tuvo que sentarse, Señor, a transformar su manera de pensar. Señor, para llegar a la conclusión de que ya el templo no tenía valor, Señor, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Para entender que el sacrificio del cordero, Señor, de los animales ya no tenían un poder, ¿qué es lo que Pablo tuvo que hacer? Señor, para ir en contra de todo un sistema que lo llevó incluso a la muerte. Señor, él luchó contra su propio sistema de creencias antiguos. Señor, esto es tremendo. Señor, ¿cuántas veces él volvió a leer la Torá? Él volvió a leer el Talmud, él volvió a leer los escritos rabínicos, las creencias orales. Señor, y su mente daba vuelta, y tú le hablabas y le decías, esto ya pasó, esto ya quedó en la cruz, esto ya es diferente, tú no puedes actuar en base a esto. Señor, cuánta guerra, cuánta discusión mental, cuánta lucha, Señor, en su interior, para poder escribir este maravilloso libro de Romanos. Señor, cuánto sacrificio, cuántas lágrimas. Señor, cuántas lágrimas Pablo derramó al pensar en su padre, en su madre. Señor, es tan fuerte lo que Pablo sentía que llegó a desear ser un maldito. Llegó a anhelar ser un anatema por amor a su pueblo. Señor, él escribió textualmente diciendo cómo anhelaría que yo estuviera equivocado y que ellos estuvieran en lo cierto. Cómo anhelaría, Señor, que todas mis creencias desde la infancia fueran lo correcto para que ellos fueran salvos.